Do you want to have access to the latest technology that lets you be one step or even a few steps ahead? Do you want to be like me? You can when you trade with XTB. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable. Arrancamos la semana prestando atención a ArcelorMittal, una de las compañías clave del sector acerero en Europa, que lleva un programa de recortes y de venta de determinados activos para seguir manteniendo a la cotizada interesante en los mercados, y después de haber alcanzado sus máximos de los últimos 6 meses y de haber tenido un comportamiento técnico bastante positivo, teniendo en cuenta lo que nos ha tenido acostumbrados tiempos atrás del impacto del coronavirus, pues ha alcanzado niveles de resistencia claves de los últimos 6 meses, y aunque la figura principal que viene dibujando es una cuña ascendente que en principio debería marcar niveles de ruptura a la baja, es decir, una ruptura bajista para retestear niveles por debajo de lo que viene siendo el soporte de esta cuña, no deja de ser interesante la recuperación que una compañía precisamente de este sector está teniendo, sobre todo porque compañías dependientes de manera directa o indirecta a la actividad de ArcelorMittal tienen un comportamiento y un desempeño mucho peor. Por lo tanto, vamos a poner en pantalla completa para que podáis ver el comportamiento de ArcelorMittal desde los niveles previos al impacto del coronavirus. Recordemos que es desde esos niveles antes de la caída, en torno a los 16,76 € hasta los niveles mínimos de marzo, cayó un 64%. Es decir, ha perdido 2/3 de su capitalización en apenas 15 días, ¿vale? Desde finales de febrero hasta mediados de marzo perdió 2/3 de su capitalización. Lo bueno es que ya desde esos mínimos de marzo cotiza muy por encima del retroceso de Fibonacci del 61,8%. Sin embargo, hay varias señales a las que deberemos prestar atención, y aunque esta compañía pertenece a un sector bastante debilitado, dependiente de la demanda final de los consumidores, podemos observar que hay varios indicadores o varias señales por indicadores que nos pondrían sobre aviso de una ruptura a la baja. Primero, por un lado tenemos una señal que ya se ha confirmado, que es la de estocástico. Podemos ver en la parte inferior cómo ya no solo cotiza por niveles superiores a 80, sino que la señal, la línea roja, cotiza ya por encima de la media de estocástico, indiciando en principio una corrección a la baja de la cotización, sino que en segundo lugar tenemos unos niveles de cotización por RSI de fuerza relativa que alcanzaron justo en la cumbre de los máximos de los últimos 6 meses, en los 12,5 €, niveles por encima de los 70 puntos de RSI, sino que por otro lado estamos empezando a observar pues que aunque vemos una corrección o una tendencia a converger de la media de 200 sesiones con la media de más corto plazo de 50, pues podría converger en torno a esos 11,31 que supone el 61,8 de Fibonacci. En principio, esta compañía ha estado realizando actividades inorgánicas para lógicamente mantener sus activos y su nivel de liquidez, sobre todo, entre otras características contables dentro de los márgenes de seguridad. Es que pues hace un par de semanas se indicó que ArcelorMittal vendía sus activos en Estados Unidos por valor de 1.200 millones de euros, unos 1.400 millones de dólares al cambio. Sigue con los recortes de personal, y que en principio seguirá amortizando empleos en determinadas localidades donde pues la actividad o el ratio de actividad o de uso de fábricas pues ha caído por debajo de niveles estándares. En cualquier caso, a nivel técnico, la compañía está muy interesante. Habría que esperar en este caso a que alcance niveles de soporte de nuevo del soporte de la cuña, aunque recordemos que en este caso la cotizada debería recuperar o caer por debajo de la media de 200 sesiones. Ya lo ha hecho después de durante las últimas semanas de septiembre, y tenemos una oportunidad muy interesante de entrar a niveles muy inferiores a los actuales, simplemente haciendo un pequeño seguimiento a la cotización. Veremos los desempeños
y la evolución de esta cotizada durante las próximas jornadas. De hecho, en el plano temporal podríamos esperar incluso un par de semanas completas, prácticamente coincidente con la campaña electoral, la finalización de la campaña electoral en Estados Unidos y con las elecciones, para ver si en este caso la actividad de ArcelorMittal vuelve a considerar el mercado de Estados Unidos como una localización geográfica clave. En cualquier caso, dentro del IBEX 35, otra de las compañías que después del buen desempeño que ha tenido extraordinariamente el IBEX 35 durante las últimas jornadas, y aunque ahora viene de corregir después de haber alcanzado niveles máximos recientes de los 7.000 puntos del índice, tenemos a ArcelorMittal, una compañía de un sector que no es muy habitual en el mercado español, salvando esta, lógicamente, y CIA Automotive, aunque tienen sesgos que claramente las diferencian. Tenemos la oportunidad de observar ArcelorMittal con un pequeño seguimiento en niveles de cotización inferiores a los actuales, y quizás, solo quizás, y en función de cómo veamos, siempre que veamos la cotización en niveles de soporte clave, haremos una revisión, o deberíamos hacer una revisión de la situación del sector del acero en las próximas semanas, lógicamente, para esperar si en este caso hay un retroceso por debajo de los niveles de soporte clave de la cotización de Arcelor, o si por el contrario este soporte es lo suficientemente fuerte y el sector apoya lógicamente una continuidad alcista del valor que recordemos que lleva 6 meses sin parar de subir. Un saludo, muy buenas, hasta la próxima. Do you want to have access to the latest technology that lets you be one step or even a few steps ahead? Do you want to be like me? You can when you trade with XTV.